Buenos días. Un saludo para todos los miembros de la congregación este nuevo amanecer y para todos aquellos que han de estar escuchando la palabra de nuestro Dios, deseando que efectivamente la gracia y la misericordia de Dios se derrame sobre todas sus vidas. Vamos a ir ahora a la Escritura. Iremos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 al 17, donde dice la palabra de nuestro Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Tengamos un momento de oración. Padre amado, te damos gracias, oh Dios, por este nuevo amanecer y te damos gracias por la bendición que tenemos, oh Padre, de poder meditar en tu santa y bendita palabra. Y Padre amado, pues, cuánto la necesitamos para la edificación de nuestras almas. Y por eso, Padre, necesitamos la dirección, necesitamos el discernimiento, la guía del Espíritu Santo. Y eso te rogamos en esta hora, procurando, Padre, la misericordia y la gracia tuya sobre nuestras vidas con el perdón de nuestros pecados, oh Dios, y con expectación de lo que esta tu santa palabra ha de obrar en nuestros corazones. Gracias, Padre, bendito seas. Nos allegamos ante tu trono en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis hermanos en Cristo, el tema que nos ocupa hoy es la elección de la gracia y los herederos de la esperanza. En esta porción de la Escritura encontramos un gran estímulo para todos nosotros, los creyentes. Quiero establecer desde el principio que el ser escogido de Dios no es un acto incondicional. Pero qué gran bendición y privilegio tenemos. Pues ciertamente Dios nos ha escogido desde el principio, como dice aquí la Escritura. Tenemos una exhortación en el verso número 15 a la firmeza. Digo, escogidos de Dios, versos 13 y 14, exhortación a la firmeza, verso 15. Hay ayuda a lo largo del camino para nosotros, versos 16 y 17. Mis hermanos, en este capítulo 2 hay un gran contraste deliberado entre los que se pierden y los escogidos para salvación. Les llevo al principio de este capítulo número 2, donde dice la Escritura: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y aquí vamos, mis hermanos, a ese primer y gran contraste. Los que se pierden, siguiendo al príncipe de las tinieblas, donde dice aquí la Escritura, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y quiero, mis hermanos, llamar la atención de ustedes a lo que dice aquí la Escritura. Se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, el amor de la verdad les fue dado y les ha sido dado también, no solamente a través de la Escritura, sino la manifestación misma de la existencia de Dios a través de toda la creación. Contraste entre los escogidos, pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, escogidos para salvación. Hay un contraste entre los que siguen el engaño del enemigo de nuestras vidas, los que siguen las obras del error. Verso número 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y quiero decirles, mis hermanos, que Dios entrega al hombre a sus propios pensamientos y a sus propios caminos. Por eso dice la Escritura que Dios no contenderá con el hombre para siempre. Cuán necesario es que cuando la voz de Dios toca el corazón del ser humano, no se endurezca, sino que se abra y lo reciba. Entre aquellos que siguen el engaño y el error y la santificación por el Espíritu, como dice de nuevo este texto, os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Contraste entre aquellos que creen la mentira y los que creen la verdad. Dice aquí, y la fe, la creencia en la verdad. Así pues, los que rechazan el amor de Dios están entregados a condenación, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En contraste con aquellos que hemos alcanzado la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Porque hemos alcanzado y vamos a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Escogidos desde el principio. El pensamiento aquí oscila desde el propósito eterno de Dios antes del tiempo hasta la consumación de la salvación al final del tiempo. En ambos, teórico y práctico, incluye la gracia de Dios y la respuesta del hombre. Aquí encontramos en orden acción de gracias
versos 13 y 14, la exhortación en el verso 15 y la oración, versos 16 y 17. Acción de gracias. El verso número 13 dice, amados por el Señor. Escuchen las palabras del apóstol. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. En el Antiguo Testamento, amados por Dios era un término reservado para el pueblo de Israel y para ciertas personas especiales. En Cristo, todos los seres humanos pueden compartir ese privilegio, porque el amor de Dios se ha derramado para todos. Pablo se regocija en que Dios efectivamente ha escogido a los hombres para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso número 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mis hermanos en Cristo, Dios no ha planeado la ruina del hombre, la ruina del ser humano, sino su salvación. Y Él hizo tal cosa desde el principio, sabiendo, teniendo todo conocimiento del predicamento del hombre de antemano. Y cómo el hombre caería en pecado y en desobediencia en el huerto del Edén. El impacto que esta verdad debe de hacer en nosotros, amados por Dios. El impacto que el apóstol Pablo esperaba que hiciera en los creyentes de Tesalónica. Mis hermanos en Cristo, esto debe hacer en nuestras vidas el hecho de que ahora estamos al estar confiados totalmente en la obra redentora de Cristo, estamos asidos en el propósito eterno y en la provisión amorosa de nuestro Dios. Y por lo tanto, no debemos de tener temor alguno. Aquí, mis hermanos, no hay ninguna indicación de una elección incondicional. En lo que precede y las expresiones a continuación en el texto indican lo contrario. Pablo sencillamente está diciendo que motivado por el amor, Dios ha tomado la iniciativa eterna para nuestra salvación. Y le recordamos el texto que sé que muchos de ustedes se lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Y de hecho, mis hermanos, escuchamos las palabras del apóstol Pedro, donde él dice que el Señor no retarda su promesa, el Dios del cielo no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha provisto los medios para esta salvación. Medios que aquí son presentados. Dice aquí la Escritura, mediante la santificación, mediante la obra santificadora, la obra que llevó nuestro Salvador sobre el monte Calvario,
para impregnar nuestras vidas de su sangre santa y pura, que se derramó para el rescate de nuestras almas, mediante la obra santificadora. Y recuerden las palabras del apóstol Pedro, donde él expresa el sentir de Dios: sed santos, porque yo soy santo. Y en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 17, nos dice allí la Escritura: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En este contraste breve, pero vívido, Pablo postula el propósito de Dios para los creyentes en toda su amplitud: la restauración al hombre de la imagen moral de Dios, que ha sido borrada por el pecado. La santificación, la obra transformadora que Dios hace en el hombre. La renovación inicial y la purificación, mis hermanos, total. Creer en el Evangelio es confiar en la verdad. Creer en el Evangelio, dice, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Creer en el Señor Jesucristo, pues Él lo dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso número 6. La exhortación a la firmeza. Digo, la exhortación a la firmeza. Dice aquí la Escritura: a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Estad firmes, no fluctuantes. No hay base o terreno para una seguridad falsa. Dios ha provisto todo lo necesario para esta nuestra salvación eterna. Cuando se habla aquí de doctrina, de enseñanza, ¿cuánto necesitamos estar abiertos y meditando en la palabra de nuestro Dios? ¿Cuánto necesitamos, mis hermanos en Cristo, nutrirnos de esta palabra, la cual es lámpara a nuestro caminar, como dice la Escritura? Ella alumbra el camino por el cual debemos de proseguir. Sí, mis hermanos, a través de la iluminación y la ministración del Espíritu Santo, el cual la revela a nuestras mentes y a nuestros corazones. Dice: retened. Retened. Es una expresión fuerte que significa en el original tener algo magistralmente asido. Y esto en referencia a la doctrina sana, a la sana doctrina. Oh, mis hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Dice la Escritura, esta carta a los tesalonicenses, que el inicuo no se ha de manifestar el hombre de maldad, sin que antes
suceda la gran apostasía. Y esta es una advertencia que hemos puesto una y otra vez. Estamos viviendo ese tiempo. Estamos viviendo el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos saturados a nuestro alrededor de falsas doctrinas. Y es nuestra responsabilidad examinarlo todo a la luz de la revelación que el Dios del cielo nos ha dado, y tener nuestras mentes y nuestros corazones fijos en la sana doctrina, retenerla. Sí, mis hermanos, vivirla. Esto es vital para nuestra salud espiritual, para nuestra madurez espiritual. Qué preciosos estos versos. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Buena esperanza, mis hermanos. A través de esta esperanza, Dios conforta nuestros corazones. Dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Sí, mis hermanos, qué buena es esta esperanza. Esta esperanza eterna. Dice la Escritura en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, verso número 13, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es una buena esperanza, es una esperanza eterna, es una esperanza feliz, la esperanza bienaventurada. La esperanza feliz, la esperanza que ha de traer total felicidad a nuestras vidas. Sí, mis hermanos, cuánta necesidad tenemos de estar ubicados dentro del contexto de esta esperanza y aún más en cuanto a la cercanía. Mis hermanos, de este glorioso evento para nuestras vidas, para la iglesia, para la gloria de nuestro Dios, es una esperanza de gozo. Pero Cristo, Hebreos capítulo 3, verso número 6, como hijos sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, el gozarnos en la esperanza. Esta es una esperanza firme, mis hermanos. Hebreos capítulo 6, verso 18. Dice allí que tenemos un fortísimo consuelo, lo que hemos sacudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es una esperanza de gloria. Colosenses, capítulo 1. En los versos 26 y 27 se nos dice que ahora el misterio ha sido manifestado a los santos, aquellos que hemos experimentado ese nuevo nacimiento espiritual y nuestros pecados limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora el misterio ha sido manifestado a los santos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Cristo en nuestras vidas, la esperanza de la total glorificación de nuestro ser, como lo describe Pablo en la carta a los Filipenses y como lo describe el apóstol Juan en su primera carta, donde dice la Escritura que tendremos un cuerpo conforme al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta esperanza es una esperanza purificadora. Digo purificadora. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso número 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y esta es la exhortación que traemos ahora para todos ustedes. Estímulo para nuestras vidas. Dios nos ha escogido desde el principio. Nos exhorta a estar firmes, lo que conlleva lluvias de bendiciones para nuestras vidas. La promesa de la ayuda, la asistencia, bajo el poder del Espíritu Santo, a lo largo del camino. La exhortación es a la entrega total a nuestro Dios, a nuestro Cristo y a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer y llevar a cabo en cada una de nuestras vidas. En tiempos difíciles, pero en tiempos donde la gloria, la manifestación de la gloria de nuestro Dios se aproxima a pasos agigantados. Vivamos la experiencia de la esperanza gloriosa del Evangelio. Dios les bendiga. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias. Gracias, oh Dios, por ese amor infinito. Gracias, Padre. Oh Padre, cuán agradecidos debemos estar, porque has derramado ese amor sobre nuestras vidas tan abundantemente, oh Dios. Te damos gracias por esa dádiva, ese tu don inefable, la persona de tu Hijo Jesucristo, el cual se dio por nosotros sobre el monte Calvario. Gracias, Señor, por amarnos hasta la muerte y muerte de cruz. Tu Espíritu Santo toque cada una de nuestras vidas y nuestros corazones y despierte en todos la necesidad de corresponder de igual manera a ese amor. Y sí, Padre, disfrutando en el camino esa tu misericordia, esa tu gracia, bajo la dulce presencia del Espíritu Santo. Bendice la congregación, bendice a cada persona que está escuchando. Y Padre amado, bendice cada uno de nuestros hogares y nuestros hijos y nietos, como siempre te rogamos. Y a ti damos toda la honra, a ti damos toda la gloria. Tú eres nuestro Dios y no hay más.
Tú eres nuestro refugio eterno, oh Padre. Y gracias por el descanso que nuestras vidas experimentan cuando reposamos en tus brazos de poder y de amor. Padre, buscamos tu rostro, pidiéndote, oh Dios, siempre el derramamiento de tu misericordia sobre nuestras vidas. En el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y de nuevo, Dios les bendiga a todos.